¿Alguna vez te has preguntado por qué algo tan inocente como un programa de televisión pudo esconder tantas emociones humanas, tantos silencios incómodos y tantas verdades que nunca se dijeron frente a las cámaras? ¿Por qué detrás de las risas y los disfraces había heridas reales, egos, afectos traicionados y amistades rotas? Esta es la historia de una de las relaciones más tensas y misteriosas del humor mexicano, la de Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán. Dos hombres que hicieron reír al mundo entero, pero que terminaron alejándose como si fueran enemigos. En el corazón de los años 70, mientras México aún soñaba con el progreso, un grupo de comediantes improvisaba un pequeño universo donde la pobreza se convertía en ternura y la tristeza en risa. Ahí nació el Chavo del Ocho. Y en medio de ese milagro brillaban dos talentos inmensos: Chespirito, el genio que creaba los mundos, y Villagrán, el intérprete que los llenaba de vida. Pero lo que el público no sabía era que entre ellos comenzaba a gestarse algo más profundo que una simple diferencia creativa, una lucha silenciosa entre el creador y su creación. Carlos Villagrán no era un actor más. Su personaje, Kiko, tenía una magia particular. Ese gesto inflado de orgullo, su manera de llorar con exageración, su inocencia mezclado con arrogancia, todo eso conquistó al público al punto de robarse el cariño que en teoría debía recaer en el protagonista principal. Los niños no decían quiero ser como el Chavo, decían quiero ser como Kiko. Y ahí, en ese cambio sutil del afecto del público, comenzó la grieta. Roberto Gómez Bolaños era un perfeccionista. Vivía obsesionado con el control creativo, con cada palabra del guión, con cada gesto, con cada chiste. Pero Villagrán tenía una chispa que no podía ser controlada. Improvisaba, inventaba frases, rompía el ritmo y el público lo adoraba por eso. Cada escena en la que Kiko aparecía era una explosión de carisma. Y esa luz, aunque hermosa, comenzó a eclipsar al creador. El éxito se volvió un espejo peligroso. El programa era un fenómeno continental. Los personajes se volvían íconos culturales y las giras internacionales los hacían sentir como estrellas. Pero detrás de los aplausos, las tensiones crecían. Villagrán quería más libertad, quería aportar ideas, quería que Kiko evolucionara. Chespirito, en cambio, sentía que el equilibrio de su universo estaba amenazado. Y cuando un artista siente que pierde el control de su obra, algo dentro de él se apaga o se defiende. Las reuniones se tornaron frías, las miradas distantes, las bromas forzadas. Y así, sin que nadie lo dijera abiertamente, se instaló la incomodidad. Los compañeros lo notaban, pero nadie se atrevía a intervenir. Era como ver a dos amigos que se quieren, pero ya no saben cómo hablarse sin herirse. Hasta que un día, sin grandes escándalos ni gritos, Villagrán decidió mancharse. Dejó el programa, dejó el personaje y con él una parte de la infancia de millones de personas. Sin embargo, lo que más dolió no fue su partida, sino el silencio que vino después. Ninguno hablaba del otro, ninguno mencionaba lo que realmente había pasado. El público especulaba. Fue envidia, fue dinero, fue orgullo, pero la verdad era más humana y al mismo tiempo más triste. Fue la colisión inevitable entre dos almas creativas que amaban lo mismo, pero de forma diferente. Años después, cuando cada uno siguió su camino, la sombra del pasado seguía ahí. Villagrán intentó revivir aquí con otros proyectos, pero nunca fue igual. El personaje había nacido en la vecindad de Chespirito, y fuera de ese mundo se sentía huérfano. Por su parte, Roberto siguió creando, pero algo en su humor también cambió. Se volvió más nostálgico, más ordenado, menos caótico, como si en el fondo extrañara a ese compañero que lo desafiaba. El tiempo, ese juez silencioso, fue curando las heridas. En entrevistas ambos comenzaron a hablar con más calma, con más nostalgia que rencor. Reconocían el talento del otro, aunque sin acercarse del todo. Era como si la vida les recordara que a veces las grandes historias no terminan con reconciliaciones perfectas, sino con silencios que significan perdón sin palabras. Y en medio de todo, quedó una enseñanza poderosa, que los grandes equipos no nacen de la perfección, sino del choque entre visiones distintas, que el arte verdadero no surge del ego, sino del dolor que uno aprende a transformar en algo compartido, que el amor entre amigos, aun cuando se quiebra, sigue dejando una marca imborrable. Hoy, cuando millones siguen viendo los episodios repetidos, pocos se detienen a pensar que detrás de cada risa
había un pedazo de esa historia. El creador y el intérprete, cada uno luchando por mantener viva su parte del sueño. Y quizás esa tensión fue lo que hizo que el programa se sintiera tan real, tan humano, porque reflejaba lo que todos vivimos alguna vez, la dificultad de compartir el mismo espacio con alguien que admiramos, pero con quien también competimos sin querer. En el fondo, Chespirito y Villagrán fueron como dos caras del mismo espejo. Uno representaba la mente, la estructura, el orden. El otro, la emoción, la espontaneidad, la chispa. Sin uno, el otro no habría brillado igual. Sin la mente de Roberto, Kiko no habría existido. Sin la risa de Carlos, el Chavo no habría tenido con quién jugar. El verdadero misterio no está en por qué discutían, sino en por qué, a pesar de todo, el público nunca dejó de amarlo juntos. Quizás porque, inconscientemente, todos entendimos que el amor y el conflicto son parte del mismo camino, que no hay creación sin roce, ni grandeza sin diferencia, y que al final, lo importante no fue cómo se separaron, sino lo que construyeron antes de hacerlo. Cada vez que vuelves a ver a Kiko inflar los cachetes o al Chavo mirar al cielo con inocencia, hay una verdad escondida detrás. Ese programa no solo fue una comedia, fue un espejo del alma mexicana, un retrato de nuestras contradicciones, de nuestras risas tristes, de nuestra manera de seguir jugando a pesar de las carencias. Fue una carta de amor a la amistad, al perdón, a la infancia que todos llevamos dentro. Y tal vez por eso, aunque los años pasen, aunque los protagonistas ya no estén, seguimos buscando respuestas, no porque queramos saber quién tuvo la razón, sino porque queremos entender por qué algo tan simple logró tocar tan profundo. Tal vez porque en el fondo cada uno de nosotros tiene un poco del Chavo, un poco de Kiko y un poco de ese deseo eterno